Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cariñoso saludo, nuevamente encontrándonos frente a la palabra de Dios. Es una bendición tremenda que 8 días estemos todavía entre los vivos porque no ha llegado el día determinado y podamos hacer algo para el Señor, que es lo más importante, esperando que por allá estén bien todos, bendecidos como lo estamos aquí. Enviándole un saludo a Irene, a Luis Eduardo, al hermano Carlos, Carmita, Frank. Creo que están en Canadá todavía, o no sé si ya regresaron a Suiza, pero bendiciones donde quiera que estén, allá en Ucrania, a Chile, que se cuiden mucho también, que por allá ojalá les esté llegando esto también. Meuri en Australia y sus hijos. Bendiciones para todos los que escuchan esto y los que ven. Gracias, muchas gracias, los que le toman interés a la palabra de Dios y esperando que no se conformen solamente con ver esto, sino que cojan las Sagradas Escrituras. Comiencen a leer desde Mateo en adelante hasta Apocalipsis y una vez que lo terminen allí, regresen a Génesis y le cogen todo de uno, porque para entender Apocalipsis hay que entender Génesis, para entender Hebreos hay que entender Levíticos también, y así, o sea que está enlazado el Nuevo y el Antiguo Testamento, y necesitamos escudriñar todo el consejo de Dios, todas las Sagradas Escrituras para poder tener una idea clara. Si, por ejemplo, nosotros vemos en el capítulo 3 la serpiente antigua que se llama Satanás, que estaba allí ya en Edén, en Apocalipsis 12:9 habla del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, es el mismo. Entonces ya uno va entendiendo estas cosas de principio a fin. Tenemos que estudiar todo el consejo de Dios, todo lo que está aquí. Una vez que nosotros ya aprendamos a conocer y manejar algo la palabra de Dios, es la bendición más tremenda, pero esto cuesta tiempo. Si ustedes me ven a mí que algo que memorizo, alguna cosa, ya vamos para 40 años con la palabra de Dios, así que esto no se aprende de la noche a la mañana, es cuestión de tiempo, pero vale la pena. Y yo a veces pienso y le digo a la gente, cuando hablo con ellos, que mi interés es sembrar en otras personas, porque el conocimiento no se hereda. Si yo me muero me lo llevo, pero eso es lo que yo no quiero hacer, sino dejar el conocimiento, buscar gente que quiera estudiar conmigo y nos sentamos y vamos estudiando la palabra. Eso es lo que yo busco. Y espero que en ustedes también esté sembrando y dejando lo que Dios me ha hecho, me ha enseñado a mí. Pero bien, también agradecido por las transferencias, los que sostenemos la obra misionera, que eso fue lo que mandó el Señor, a predicar el Evangelio a toda criatura. Muchas veces en las congregaciones estamos ahí los que podemos ir y no vamos. Y los que tampoco quieren ir, pero pueden apoyar. Dice, mejor yo apoyo a alguien que se va a ir a la obra y nosotros seguimos esperando, invirtiendo en ellos. Entonces, apoyamos 12 misioneros. Todo lo que se recoge prácticamente va para la obra misionera. Lo que quede es para pagarlo, el aseo, pan, café que se comparte con los hermanos allá y las necesidades y los gastos normales que hay que pagar, luz, agua, teléfono, todo esto. Así que gracias, los que mantenemos la obra, Dios les pague, Dios les bendiga. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nuevamente nos acercamos a usted con mucha gratitud, Señor, por habernos dejado la palabra, que no nos dejó a nuestra propia imaginación, sino que nos la dejó ahí y dejó todo escrito, para que hagamos y obedezcamos todo lo que está escrito, porque esta es la clave de las bendiciones, es la obediencia. Y esto tiene que ver con el amor que nosotros le tenemos a Dios. Él dice, dijo el Señor allá en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dijo en el capítulo 13, Juan, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, si guardan mis mandamientos. Pero a veces queremos ser amigos, pero no le obedecemos ni le prestamos atención ni nada.
En Lucas 6:46 también dice: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. Y la clave es la obediencia a la palabra. Lo poco o lo mucho que usted y yo entendamos es la clave para poder nosotros aplicar eso a nuestra vida y tener bendiciones aseguradas. Agradecido también estamos a Dios por Jesucristo, que pagó el precio por nosotros, el que hizo posible lo que humanamente es imposible, la salvación, como Él mismo dijo en Marcos, capítulo 10, versículo 27, hablando de la salvación para los hombres o humanamente es imposible, mas para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. Así que estamos agradecidos, Señor, por eso, y que la dejó al alcance de cualquiera que crea. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que los niños, cualquiera que le crea, se puede salvar. La dejó así. Ya no hay nada que hacer sino obedecer. Lo que condena es la incredulidad, la fe, y lo que condena es la incredulidad, y lo que salva es la fe. No es más lo que necesitamos, creerle a aquel que dijo ser la verdad. Y Padre, pidiendo que su Santo Espíritu sea hoy y siempre el Maestro que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en Mateo capítulo 5, versículo 17. Estamos casi a un mes de celebrar Navidad, la 2023 Navidades que ya ha pasado y todo esto. Y todavía con todo ese tiempo nosotros no vamos a llegar a entender todo el propósito de Dios al enviar a Jesucristo. Pero hoy yo quiero hablar en cuanto a lo que dijo Él mismo en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Esto es muy importante. Cuando uno logra entender esto, es clave lo que es la ley, y Él vino a cumplirla. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, a algo vino a esta tierra. Bueno, todo lo relacionamos con su muerte y resurrección, pero vino a hacer otras cosas. Aquí dice que vino para cumplir la ley. En Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan 3, 17, que no me envió el Padre a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, pero me envió. En Primera de Juan habla que vino para deshacer las obras del diablo. Así que vino a hacer muchas cosas que nosotros no sabemos ni entendemos. Pero el día que lo entendamos todo esto, ¿cómo nos arrepentiremos de no haberle servido y haber mejorado aquí nuestras vidas, por lo menos en gratitud a todo lo que Él hizo? Pero como no sabemos, es muy vaga lo que nosotros podemos entender, pero por más que sea, es suficiente para decirle: gracias, Señor, en el nombre de Cristo, agradecerle. Así que no penséis que he venido. Hablamos de la venida de Jesucristo para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Al entender esto, sabemos que nadie pudo cumplir la ley, aunque hay algunos bajo la ley tratando de cumplirla, pero nadie cumplió la ley sino Cristo. Solamente que Él nos amó de tal manera, Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo, y Él es amor. Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito.
Y toda la ley se cumple y los profetas se cumplen en el amor, porque el amor no va a hacer daño, no va a adulterar, no va a robar, no le va a hacer daño al prójimo. Era el único, pero nosotros que tenemos siempre un amor condicionado y está pendiendo de un hilito, cualquier cosa, todo se acaba. Por la debilidad de la carne, nadie pudo cumplir la ley, pero Cristo, con su santidad y todo, una vida impecable, Él pudo cumplirla y vino con ese propósito. Yo no he venido a abrogar o a anular la ley, yo he venido a cumplirla. Yo pienso en el capítulo 10 de Marcos, cuando un joven rico vino y se postró a los pies y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Cristo le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, mi Padre. Dijo: los mandamientos sabes, no mates, no hurtes, no robes, no hagas mal al prójimo y todo lo demás. Le estaba hablando de los 10 mandamientos, sin embargo el joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Nadie ha guardado los 10 mandamientos. Nadie los pudo guardar. Muchos se jactaban de la ley aquí y se jactaban de cumplir la ley y todo lo demás, pero sin embargo, dice Jesús, ustedes hablan de que cumplen la ley, sin embargo quieren matarme, y hay un mandamiento que dice: no matarás. Nadie, solamente Cristo. Y el propósito de cumplir la ley era poder justificar a un pecador por medio de la fe, porque por la ley ninguno se justificaría. Esto era un problemón, es decir, entendiendo lo que vino a ser Cristo el Señor aquí a cumplir la ley, es extraordinario. Dice el versículo 18: porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y yo le creo, porque todo lo que se ha dicho se ha cumplido, aunque algunos no creen lo que Él dijo, pero yo le creo todo lo que Él dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra. Dice la palabra en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esas palabras que Él dijo hay que tomarlas muy en serio. Él dijo en el capítulo 12 de Juan, versículo 48, la última parte: las palabras que yo les hablé, ellas les juzgarán en el día postrero. Las palabras que yo les hablé, no lo que dice un pastor ni nada de eso. Es lo que dijo Cristo, las que yo les hablé. Ellas les juzgarán, los justificarán o los condenarán. Depende de todo lo que hayamos hecho con las palabras que Cristo habló. Yo muchas veces le pregunto a la gente, le digo eso. Dice, pero ¿sabe qué habló Cristo? No sabemos, no leemos, no quieren tampoco estudiar la palabra, en fin, han desechado todos los designios de Dios para con ellos, los dejan por tierra. Pero es importante lo que dijo Cristo: el cielo y la tierra pasan, pero mis palabras no. Esas se cumplen. Y esto es lo que me da a mí una seguridad tremenda de salvación en lo que Él ha dicho, confiar en lo que Cristo hizo y dijo en la palabra. Así que no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento, porque de cierto digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Era el único. En Lucas capítulo 16, versículo 17, dice el mismo Cristo, el Señor: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra que va a desaparecer un día. En 2 de Pedro capítulo 3 dice, habla de nuevos cielos y nueva tierra. Y en el capítulo 20, versículo 11, creo, de Apocalipsis, cuando
en el gran trono blanco aparece el Señor. El cielo y la tierra desaparecieron y ya no se halló lugar para ellos. Así que esto pasará, se renovará, va a ser nuevos cielos, nueva tierra, dice en Apocalipsis 21:4 por aquí, por ahí más o menos. Pero mis palabras, esas no pasan. Ahí es donde nosotros estamos anclados y confiados que lo que dijo Cristo es verdad. Y yo le creo. Otros dirán, yo también, pero yo pienso a veces lo que dice en Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, pero hacen la voluntad del diablo. Y muchos creyentes creen, pero hacen la voluntad del diablo también. Porque no le creen ni están haciendo ni hablando lo que dijo Cristo, sino lo que aprendimos por ahí o aprendieron. Esto es clave, esto que dice Cristo. El cielo pasará y la tierra pasará. Y no estamos hablando de cualquier cosa. Es la tierra. Es el cielo. Dice, eso pasará. Pero ni una tilde ni una jota de lo que está escrito pasará. Eso tendrá que cumplirse. Todo es cuestión de fe, pero yo sí le creo. Ahora, el único que podía cumplir la ley era el que no tiene pecado. Como dice también vamos a buscar por acá un versículo en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Entiende por qué nadie puede cumplir la ley? Porque somos pecadores. Y el que comete un pecado ya violó la ley o infringió la ley. Pero dice el versículo 5, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, en Jesucristo. Él apareció para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado, como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado o nunca practicó el pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero aquel que no practicó el pecado fue el único que pudo cumplir la ley. Así que dice, y sabéis que Él apareció, Él vino para quitar nuestros pecados, como estábamos hablando en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, como dice en Isaías 53:5 por ahí. Vino y echó todo el pecado sobre Él y Él lo llevó. Y Él, no hay pecado en Él, Él no pecó. Entonces era el único que no podía infringir la ley, el único que la podía cumplir. Sin embargo, en este tiempo todavía hay gente tratando de cumplir la ley. Eso es no aceptar lo que Cristo hizo. Cristo dijo, consumado es, todo está terminado, todo está pagado, ya no queda nada por hacer. Por eso yo pienso que la salvación es imposible que hoy sea por obras, por buenas obras, porque nada quedó por hacer, todo está hecho y todo está dicho. Hoy es cuestión de fe, cree o no, como dijo el mismo Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación. Póngale cuidado. Y esta es la condenación, que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y Jesús es la luz del mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, que es Satanás, que al mismo Cristo.
y no vienen a la luz para que sus obras no sean puestas de manifiesta ni nada de esas cosas. Entonces la condenación es esa, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, amaron más a Satanás que a Jesucristo. Y irse en contra de él es dejarlo todo por completo. Así que el único que podía cumplir la ley era Cristo, el único que no tiene pecado. Porque nosotros, nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Por algo en el Salmo número 14 dice la palabra que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había un entendido, un justo, alguien que buscara a Dios y no lo halló. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3 versículo 10 dice el apóstol Pablo también, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces Dios buscó antes de enviar a Jesucristo a ver si había uno como Noé en el tiempo antiguo que halló gracia, y Dios en medio de una generación perversa y maligna lo vio como justo y perfecto comparado con el resto de la gente que había allá, y le encargó a él la obra de redención. Pero ahora Dios espera encontrar a alguien así, pero ya no hay. Por el capítulo 59 de Isaías dice la palabra en los versículos 1 y 2, dice, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni sus ojos él no se ha vuelto ciego ni sordo tampoco, pero nuestros pecados han hecho ocultar sus ojos y sus oídos de nosotros. El pecado. Entonces estamos mal. Y gracias sean dadas a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, que envió a su Hijo, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Ahí se cumpliría Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando ya aclaremos todo lo de la ley, y podemos buscar en esos versículos y aclarar algunas cosas, porque esto es clave. Lo que estamos hablando no es cualquier cosa, esto de venir a cumplir la ley. Dice también acá en Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, es decir, Cristo vino y nació como cualquiera de nosotros en la ley, y empezó a cumplirla. Él fue circuncidado al octavo día y cumplió todos los ritos de la ley de Moisés, dice la palabra. Él vino cumpliendo desde abajo, como se debe cumplir, circuncidado a los 8 días y todo esto, sujeto a sus padres, como dice en Éxodo 20 también, cumpliendo todo. Pero aquí dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, exactamente como nosotros, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Yo le voy a leer esto en otra versión que habla más claro. Le voy a leer estos versículos del 4 al 7, 3 versículos, lo que acabo de escuchar aquí. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, que comprara la libertad de los que estábamos esclavos de la ley. Éramos esclavos y Él vino y nos compró, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos
hijos de Dios, envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho también heredero. Cosas tremendas, pero primero había que cumplir la ley, redimirnos, dice en esta, pero allá dice comprar la libertad, porque éramos esclavos de la ley. Todo el que está sin Jesucristo es un esclavo de la ley y necesita ser, ya esa libertad está comprada. Lo que falta es que cada uno acepte que verdaderamente Cristo ya pagó la deuda, le crea, se bautice, reciba el Espíritu Santo, sea adoptado como uno de sus hijos, y muchas cosas más vienen. Porque en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que son las arras del Espíritu, hasta el día de la redención adquirida. Es decir, nos dio el Espíritu Santo como arras o garantías para asegurarnos todo lo que nos tiene para un futuro. Es un anticipo el Espíritu Santo. Hay muchas cosas, pero todo comienza comprando la libertad nuestra y sacándonos de la esclavitud de la ley, para que pudiéramos ya, siendo libres y ya no esclavos, dice: ahora yo los adopto como mis hijos, y como son hijos les voy a dar el Espíritu Santo para que entre en sus corazones y puedan clamarme Abba, Padre, o Papito mío. Cosas extraordinarias, pero el obstáculo era la ley. Tenía que cumplirse la ley, pero Cristo vino en semejanza de hombre. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice que él participó de carne y sangre igual que nosotros, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y tenía que ser en todo semejante a nosotros para venir a ser fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere y pagar el precio por todos. Pero tenía que ser como nosotros, por eso venía a representarnos a nosotros. Carne y hueso, igual que somos nosotros, para redimirnos o venir y comprar la libertad y sacarnos de la esclavitud de la ley. El precio que se pagó es tremendo para que hoy seamos libres y podamos elegirle a Él. Porque cuando yo le creo a Jesucristo, me bautizo y recibo el Espíritu Santo, la ley terminó para mí. Porque dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, el fin de la ley es Cristo para los que creen en Él, para justicia de los que creemos en Él, para ser justificados. Porque la ley no justifica, pero Cristo sí. Él tuvo que morir y resucitar para podernos justificar también, o declarar inocente a un pecador culpable por medio de la fe. Muchas cosas sucedieron cuando Cristo ya cumple la ley. Así que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, para justicia aquel que cree. Punto. Digo, para mí terminó en 1984, cuando yo creí en Jesucristo, fui bautizado, el Espíritu Santo, que es el que hace la obra aquí, y adoptado como hijo, no engendrado, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13. Por eso estos pasajes son distintos y hay que entender, porque allá todavía estamos bajo la ley, y esto es muy importante entender, todo lo que estamos hablando acá. Pero el tiempo se nos ha agotado y yo quiero seguir con esto para poder entrar en lo que es la gracia y la justificación y entender parte de lo que del llamado Nuevo Testamento, porque hasta Mateo 26 para atrás todavía estamos bajo la ley. Por eso no se hablan unas cosas allá que ya están
al otro lado después de la resurrección de Cristo. Pero esperemos que si Dios nos permite, el Señor Dios Todopoderoso nos permite llegar al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.